Bienvenidos. Vamos a la Biblia, hermanos, al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Por algunas semanas hemos estado estudiando, hermanos, el libro de Nehemías, y hemos estado viendo de manera especial en el libro de Nehemías la mano de Dios, cómo se movió, hermanos, a favor de Nehemías, a favor de los propósitos que Dios tenía para él, a favor de lo que Dios quería hacer por su pueblo, y Dios usó a este hombre. Vamos al capítulo 4 y vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos, hermanos. Nehemías capítulo 4, los primeros 6 versículos. Le invito a que lo leamos juntos, hermanos, los primeros 6 versículos. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. El pueblo tuvo ánimo de trabajar y ustedes no tuvieron ánimo de leer, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor su bendición. Padre, gracias por su palabra. Ayúdanos a poder, en esta hora, mi Señor, aprender algunas lecciones, mi Señor, que podemos tomar de esta escena, de su palabra. Gracias por el libro de Nehemías, gracias por la Biblia completa, mi Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Ayúdenos a seguir adelante. Le damos gracias y pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Hemos visto, hermanos, el tema, la mano de Dios moviéndose en el libro de Nehemías. Solamente como un pequeño recordatorio, hermanos, a Nehemías le tocó desarrollar su labor, su trabajo, algunos años después de que Israel, hermano, regresó a Jerusalén, después de haber estado 70 años en Babilonia, en la deportación. La Biblia nos narra en Esdras y en Nehemías de 3 grupos que regresaron a Jerusalén a hacer trabajos específicos. Primero regresó Zorobabel con un grupo grande de judíos, hermanos, que trabajaron en la reconstrucción del templo. Después regresó Esdras, y trabajó, hermanos, en enseñar la palabra de Dios, trabajó en ayudar a que todo empezara a funcionar en el templo. Y varios años después vemos a Nehemías yendo a Jerusalén a hacer una obra muy particular, hermanos. Mire, desde que Zorobabel y Esdras, desde que Zorobabel había regresado, en el tiempo de Nehemías, habían pasado, hermano, aproximadamente 90 años. 90 años, el templo se había edificado, la adoración en el templo se estaba desarrollando, pero era necesario, hermano, que fueran edificados los muros de la ciudad. Era importante, hermanos. Uno pudiera decir, pues,
¿Qué tenía de importancia hacer una barda grande alrededor de la ciudad? Hermano, en nuestra cultura y en nuestra manera de ver las cosas, posiblemente no tenía mucha importancia, pero en aquellos tiempos no era así. Hermano, los muros derribados eso implicaba que el pueblo vivía en vergüenza. El pueblo vivía en temor. Hermano, los muros protegían de que adversarios no entraran a la ciudad y buscaran otra vez destruir el templo, afectar la ciudad. Era importante, hermano, que los muros fueran edificados. Ahora, ¿de qué manera vemos la mano de Dios en el libro de Nehemías? Vimos, hermano, que Dios puso en el corazón de Nehemías una carga para dejar la comodidad del palacio. Era copero del rey, tenía una posición privilegiada. Él estuvo dispuesto a dejar su posición de copero temporalmente para ir a Jerusalén. Hermano, había una gran necesidad. Y Dios levantó a un hombre. Dios puso en el corazón de un hombre. Dios puso en el corazón de Nehemías la carga para hacer un gran sacrificio, ir a Jerusalén y edificar los muros. Vemos también que Dios obró milagrosamente, porque no solamente puso en el corazón del rey de Nehemías ir a Jerusalén, hermano, obró en el corazón del rey de manera sobrenatural. ¿Para qué? Para que le diera permiso y para que el rey le diera las facilidades para conseguir los materiales. Dios obró proveyendo de una manera increíble, usando al rey, hermanos, usando al rey. Ahora, Nehemías, Dios puso en su corazón ir a Jerusalén. El rey le dio permiso, le proveyó para los materiales que se usarían allá en Jerusalén, le proveyó también para que construyera su propia casa. Ahora, él llega a Jerusalén, y hermano, la Biblia dice que la gente estaba agüitada, la gente estaba en gran mal y afrenta. Tienen muchos años, hermano, sin hacer lo que debían hacer. Y vemos la mano de Dios en el hecho, hermano, de que Nehemías llega, comparte su carga, y el capítulo 3, hermano, nos da claramente testimonio cómo todo el pueblo, hermanos, todo el pueblo, dice ahí el capítulo 4, versículo 6, tuvo ánimo para trabajar. Hermano, Nehemías organizó al pueblo y cada quien, hermano, ahí en el lugar más cercano al muro, empezaron a construir, empezaron a trabajar. ¿Y de qué otra manera vemos la mano de Dios, hermano? Es interesante, vea capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros, ¿qué, hermanos? Edificábamos el muro, ¿sé qué, hermanos? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hermano, pudiéramos decir lo siguiente: como resultado de la organización de Nehemías, del entusiasmo del pueblo, la obra de la reconstrucción del muro de Jerusalén avanzó rápidamente. Hermano, el pueblo estaba animado, el pueblo de manera unánime, trabajando, haciendo lo que por mucho tiempo no habían hecho. Pero aunque vemos de una manera muy clara la obra de Dios, vemos también, hermano, que se levanta oposición.
Dice la Biblia, cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció, dice la Biblia, hermano, en gran manera. Hay un principio bien interesante aquí, hermano, que yo creo que todos podemos decir que de alguna manera hemos pasado por esta situación, hermano. Dios ha obrado milagrosamente. Dios ha levantado a un hombre que haga lo que no se estaba haciendo. ¿Y qué sucede ahora? Se levanta gran oposición. Se levantan obstáculos, hermano. Hay personas que no están contentas, dice la Biblia, que están enojadas, enfurecidas. ¿Por qué? Por lo que Nehemías y el pueblo están haciendo. Mire capítulo 2, hermano, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. El mismo personaje que vimos en el capítulo 4, versículo 1, dice aquí el 2:10. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de quién, hermanos, de los hijos de Israel. Mire capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y vemos allá en el capítulo 4, versículo 1, nuevamente, que dice la Biblia, hermano, que se enojó y se enfureció en gran manera. Hermano, había personas que no estaban contentos. Había personas que no estaban de acuerdo con el trabajo que Nehemías y el pueblo estaban haciendo. Hermano, Dios permitió que regresaran a Jerusalén. Dios permitió que construyeran el templo. Hermano, por más que el pueblo había pecado, por más que el pueblo habían sido castigados en la deportación, no dejaban de ser el pueblo de Dios, hermano. Y el deseo de Dios de bendecirles, el deseo de Dios de obrar a su favor, no había desaparecido, hermanos. Querido hermano, Dios estaba obrando. Era muy claro, hermano, era muy palpable. Levantó a Nehemías. Él proveyó lo necesario para que Nehemías fuera a Jerusalén. Los hermanos, pudiéramos decir, todos estaban bien animados trabajando. Pero se levanta un opositor, se levantan varios opositores, hermano, que están molestos, que están enojados. Mire versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Hermano, dice la Biblia que Sanbalat, enojado, hermano, hacía escarnio de los judíos. Él habló delante de sus hermanos, dice la Biblia, del ejército de Samaria, de aquellos que tenían una posición acomodada, aquellos que eran parte del ejército. Hermano, ¿y qué hace Sanbalat? Sarcásticamente, de manera burlona, hace varias preguntas aquí, hermano, que quisiera bien rápido que viéramos. Hermano,
Este hombre está enojado. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando en el pueblo de Dios. Porque estaba sucediendo, hermano, lo que Dios había obrado, lo que Dios había permitido. Hermano, Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas. Dios quiere seguir obrando en nuestras familias. Así como en aquel tiempo se levantó oposición, hermano, el día de hoy créanme que no es muy diferente. El día de hoy, créanme que las cosas no serán distintas. Así como en aquel tiempo hubo personas que se levantaron y trataron de frenar y detener la obra que Dios estaba haciendo, el día de hoy no será distinto, hermano. Ahora, dice la Biblia que Sanbalat hacía escarnio de los judíos y habla a sus hermanos, habla al ejército y hace varias preguntas. Mire capítulo 4, versículo 2, hermano. ¿Cuál es la primera pregunta que encontramos aquí? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Hermano, ¿qué hacen? Obviamente él sabía lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Hermano, reedificando los muros de la ciudad. No es que él estuviera preguntando, a ver, ¿qué está sucediendo? Hermano, porque era consciente de lo que estaba sucediendo, hace la pregunta, ¿qué hacen estos débiles judíos? Hermano, ¿qué piensa usted cuando Sanbalat? Mire, la pregunta que podemos resaltar de la pregunta, perdón, la palabra que debemos resaltar de la pregunta que hizo Nehemías es la palabra débiles. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Hermano, una pregunta. ¿Sanbalat estaba mintiendo al decir que eran débiles? ¿Qué piensan ustedes? Si eran débiles, hermano, o eran puros Rambos y Schwarzenegger, hermanos. Hermano, la realidad es que no estaba mintiendo. Al decir, ¿qué hacen estos débiles judíos? Hermano, Sanbalat no mentía. El pueblo judío sí era débil. Hermano, ¿por qué la sorpresa? ¿Por qué el sarcasmo? Por lo mismo, hermano, porque eran débiles y un pueblo débil, un pueblo insignificante, un pueblo que ha estado, hermano, dormido por mucho tiempo sin hacer lo que debían hacer, ahora estaban haciendo el trabajo que debían haber realizado desde hace mucho tiempo. Y Sanbalat dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Hermano, cuando de alguna manera Dios empieza a obrar en nuestras vidas, y hermano, y Dios puede de alguna manera usar nuestras vidas para dar testimonio, para compartir, para ser de bendición, para ser de inspiración a alguien, bien pueden decir, ¿qué hace este hombre o esta mujer débil, torpe, conduciéndose de esta manera e impactando a los demás? Hermanos, somos débiles. La realidad es que somos débiles. La realidad es que somos incapaces. ¿De qué manera vemos la mano de Dios? Un pueblo débil, un pueblo que había sido afectado, un pueblo que había estado dormido, irresponsable, sin hacer lo que debían. Ahora están trabajando arduamente. Ahora se han organizado, se han puesto las pilas, hermano, y todos están haciendo lo que podían hacer. Dice, estaban haciendo lo que podían hacer y mucho más, hermanos. Porque si hacemos lo que podemos hacer,
no impactamos a nadie, hermano. Escuche lo que le voy a decir. Si hacemos lo que podemos hacer, ¿qué tiene de espectacular, hermanos? Nada, porque hicimos lo que podíamos hacer. Pero cuando la mano de Dios está sobre nosotros, hermano, lo que no habían hecho en muchos días, en 53 días lo lograron, hermano. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Dice después la siguiente pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Ahora, déjeme explicar aquí un poquito, hermano. La realidad es, ya estaban ofreciendo sacrificios. Hermano, en el templo ya se estaban ofreciendo sacrificios. Hermano, ¿a qué se puede referir la pregunta que hace aquí Sanballat? Hermano, la idea posiblemente puede ser la siguiente: después de terminar la obra, hermano, lo apropiado, lo común, lo correcto sería que se ofrecieran sacrificios en gratitud al trabajo que se estaba haciendo. Entonces, pregunta Sanballat: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Irán a ofrecer sacrificios nuevamente en gratitud por la obra que pretenden hacer? La realidad es que sí se volvieron a ofrecer sacrificios, hermano. ¿Por qué? Porque sí terminaron la obra que estaban haciendo, hermano. Sí terminaron la obra que estaban haciendo. Mire lo que dice ahí, hermano, en el versículo 2. Otra pregunta: ¿acabarán en un día? ¿Acabarán en un día? Ahora, ¿a qué se refiere esa pregunta? Acabarán en un día. Han pasado 90 años y la obra no se ha completado. Terminaron el templo, sí, la ciudad se ve diferente. Ahora están trabajando en el muro. Esa pregunta: ¿lo acabarán en un día? Tengamos en mente, hermano, está hablando aquí una persona ardida y con sarcasmo, hermanos. Está hablando aquí una persona enojada, enfurecida. ¿Acabarán en un día? O sea, como diciendo, si no lo han hecho en mucho tiempo, ¿lo harán ahora? ¿Lo harán ahora? Esa pregunta, hermanos, me lleva a pensar aquellas personas, hermano, que nos han visto muchas veces fracasar. Aquellas personas que nos han visto, hermano, batallar. Y yo he escuchado a personas decir: ¿y a poco ahora sí va a cambiar? ¿Y a poco ahora sí va a ser diferente? Y yo digo, hermano, si Dios está con nosotros, ¿a poco no, hermanos? Si Dios está con nosotros, ¿a poco no se podrá hacer? Hermano, ¿cuánto pueden, hermano, señalar a una persona y achacarle y decirle: ¿y cambiará esta persona? Hermano, aquí está Sanballat diciendo: terminarán en un día, acabarán en un día. Si no lo hicieron en mucho tiempo, ¡ay, estos sonsos judíos creen que lo van a hacer ahora! Pues sí lo hicieron, hermano. Ahora, obviamente no en un día, pero sí lo hicieron. Recuerden, aquí Sanballat está hablando con sarcasmo. Hermano, ¿qué más dice este hombre? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Hermano, obviamente no resucitaron del polvo las piedras que fueron quemadas, pero Dios hizo la obra, hermanos. Dios les ayudó, hermanos, a organizarse. Dios les ayudó a hacer el trabajo que tenían que hacer. Hermano, sí fue difícil, sí fue difícil, pero la mano de Dios se estaba moviendo, hermano.
Dios estaba haciendo algo. Dios había puesto en el corazón de un hombre que fuera. Y aunque la situación fue difícil, hermano, se pudo realizar el trabajo. Mire, versículo 3, hermano. Versículo 3. Dice el compañero de Sanballat, hermanos, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere, ¿qué, hermanos? Si subiere una zorra, ¿lo que, hermanos? Lo derribará. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Hermano, le recuerdo que hay gente que habla porque tiene boca, hermano, y porque puede hablar. Pero ¿cuántas veces la gente habla sin conectar, hermano, la lengua? No voy a decir con el cerebro, hermano, con el espíritu. Y como algunos tienen el espíritu muerto, hermano, pues hablan por hablar, hermanos. Este hombre dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo va a tumbar. Como diciendo, lo que están haciendo fácilmente se puede derribar, fácilmente se puede destruir. Hermano, es importante tener en mente lo siguiente: cuando hacemos las cosas, hermano, Dios obrando en nuestras vidas y guiándonos a hacer lo que debemos hacer, hermano, lo que Dios edifica, lo que Dios hace, nadie lo derriba, hermanos. Lo que Dios hace, nadie lo puede tumbar, nadie lo puede desbaratar. Mire, pudiéramos pensar en las palabras de aquel hombre sabio. Déjeme ponerle un ejemplo, hermano. Las palabras de aquel hombre sabio, el consejo de aquel hombre sabio en Hechos capítulo 5. A Pedro y a Juan les querían quitar la vida. ¿Por qué? Porque predicaban en nombre de Cristo, hermano, cuando les habían prohibido que no predicaran, y ellos seguían predicando y querían quitarles la vida, hermano. Y Gamaliel dijo, miren, vamos a hacer una cosa. No tiene caso ensuciarnos las manos y matarlos. Si lo que ellos están haciendo es de los hombres, solito las cosas van a caer, solito, todo se va a derribar. Pero si lo que ellos están haciendo es de Dios, es obra de Dios, no nos encontremos luchando contra Dios. Hermano, no sé qué pensará usted. La obra que Pedro y Juan estaban haciendo tiene 2000 años, hermano. ¿No será tiempo suficiente como para pensar que sí es de Dios? ¿O se irá a destruir un día, hermanos? Hermano, era obra de Dios. Y aquí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Hermano, este hombre burlona, de manera burlona, el trabajo que ellos hacen, si subiera una zorra, lo va a derribar. Hermano, cuando Dios está obrando en edificar algo, nadie puede destruirlo. Hermano, va a haber oposición, va a haber batallas, va a haber luchas. Mire, hermano, yo no sé cuántas veces he escuchado a personas decir: pastor, ahora que estoy buscando más a Dios, ahora que le estoy echando muchas ganas, ¿cuántas luchas han venido? ¿Cuántas batallas han venido? ¿Cuánta oposición? Hermano, a veces personas de quien pudiéramos pensar tendremos el apoyo porque nuestra vida está cambiando. A veces de quien más esperaríamos nos puede criticar, se puede burlar. ¿Por qué? Porque ahora estamos en los caminos de Dios. Hermano, Dios estaba obrando. Y es muy evidente, Dios estaba obrando. Pero escúcheme, así de evidente como Dios estaba obrando, así de evidente fue también, hermano, la oposición. Así de evidente fue la oposición. Y mire, ¿a quién le echamos la culpa, hermano? ¿A la carne, al mundo, al diablo?
El maestro del posgrado mencionaba, tanto el mundo como la carne y el diablo están alineados en el mismo propósito, así es que quien quiera que tenga la culpa, hermano, están trabajando para el mismo propósito, frenar la obra de Dios. Hermano, queremos hacer lo correcto, en nuestra carne se levanta que no quiere hacer las cosas. Hermano, el diablo de alguna manera presentará oposición para que no hagamos las cosas. Pero ¿qué hizo el pueblo, hermano? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Mire, vamos a ver un poquito más, hermano, y vamos a terminar y vamos a continuar en 15 días. Mire, versículo 4, hermano. Versículo 4. Oye, ¿o quién, hermano? Ahora, una pregunta, hermano. Fíjense, sí, como dirían los chamacos, hermano, chequen el dato, chequen el dato. Hermano, ¿quién habló de manera negativa? Sanbalat, con varias preguntas de desprecio, de burla. Tobías, burlonamente, si una zorra sube por el muro, se va a caer el muro. Ahora, las siguientes palabras son una oración que muy posiblemente Nehemías está haciendo. Hermano, no, note, oye, ¿o quién, hermano? Ahora, hermano, ¿ignoró las palabras de Sanbalat y Tobías? Note esto, hermano. Nehemías, en lugar de ir y, como dirían, amarrar navajas y echarse el tiro con ellos, hermano, ¿sabe qué hizo? Buscó a Dios. No se defendió, hermanos. No se defendió. No fue y le dijo, oye, Sanbalat, oye, Tobías, ¿qué se están pensando? ¿Qué se creen ustedes? No, hermano, no fue a ellos a reclamarles, no fue a ellos a decirles. Dice versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermanos, como que se puso medio filoso Nehemías aquí en su oración, hermanos. Note lo que Nehemías está diciendo. Somos objeto de su menosprecio. Hermano, Nehemías no estaba exagerando. ¿Eran objeto de menosprecio? Sí. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, como diciendo, los deseos que ellos tienen hacia nosotros, que se les regresen. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Hermano, ¿qué está diciendo Nehemías? Así como nos pasó a nosotros que estuvimos en cautiverio, que así les pase también a ellos. Dice después, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermano, la oración de Nehemías pareciera ser no una oración muy espiritual, hermano. Nehemías está diciendo, no los perdones, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermano, déjenme decir lo siguiente. No vemos aquí, hermano, un corazón malo de Nehemías. Hermano, Nehemías está orando y diciendo, Señor, nos están menospreciando, se están burlando de nosotros. Y hermano, no es que Nehemías les deseara mal, pero déjeme decirle lo siguiente, hermano. Nehemías estaba convencido, hermano, de que todo lo que estaba sucediendo era la obra de Dios, hermano. Todo lo que estaba sucediendo, Dios había obrado.
Hermano, todo lo que estaba sucediendo no era por ellos, hermano, era por Dios. Hermano, Nehemías estaba convencido que era el deseo de Dios que la ciudad estuviera bien, que los muros fueran reedificados. Hermano, Nehemías no les deseaba mal, pero vean Lucas capítulo 11, hermanos. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Fíjese lo que dice, hermano, el versículo 2. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Qué dice después, hermanos? Así también en la tierra. Ahora, hermano, aquí Cristo está enseñando la oración modelo. Lo vimos hace varios meses, este pasaje. Cristo les enseña a los discípulos a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, las palabras, la oración de Nehemías nos deja ver, Nehemías, como se lo acabo de decir ahorita, hermano, estaba convencido que Dios estaba obrando. Nehemías había visto la mano de Dios obrar en su vida. Entonces, su oración tiene que ver, hermano. Ellos se están oponiendo, ellos se están levantando contra lo que Dios está haciendo. Hermano, ¿qué nos deja ver Nehemías? Nehemías tenía muy claro, hermano, no puede prosperar nuestra obra y al mismo tiempo puede prosperar la obra de ellos. ¿De qué se trataba la obra de ellos, hermano? De frenar lo que Dios estaba haciendo a través de Nehemías y el pueblo. Hermano, no podían salir victoriosos Nehemías y el pueblo, y al mismo tiempo Sanballat, Tobías y toda la bola de revoltosos, hermano, que querían frenar lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, cuando la mano de Dios está sobre nosotros, hermanos, cuando podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, nada ni nadie lo puede detener, hermano. Nadie puede frustrar lo que Dios quiere hacer. Hermano, muchos pueden levantarse, puede haber muchos adversarios, puede haber mucha oposición. Hermano, déjeme terminar diciéndole esto. La oposición que se levantó, hermanos, no los desanimó. La oposición que se levantó no logró frenar la obra. Siguieron adelante, hermanos. Siguieron avanzando. Y yo veo muchas veces, hermanos, que cristianos se frenan en su caminar con Dios cuando se levanta oposición, hermanos. Hermano, nuestro caminar constante en la obra de Dios, en la vida cristiana, no depende, hermano, de que siempre las cosas estén lo más fáciles, tranquilas y relajadas del mundo, hermano. El escritor de Hebreos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el escritor de Hebreos no dice: busca ver cómo te despojas de los obstáculos. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermano, la oposición no los detuvo. Pablo dijo, hermano: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, yo sigo adelante. Hermano, la oposición nunca nos debe de frenar.
Las situaciones difíciles que vienen a nuestro alrededor, hermano, no tienen por qué frenarnos. Una segunda cosa, la oposición no tiene por qué frenarnos, mas la oposición, hermano, nos tiene que llevar a buscar más a Dios, hermano. La oposición nos tiene que llevar, hermano, a rogar al Señor, a suplicar al Señor. Mire, Nehemías no se defendió, hermano. Nehemías oró. Nehemías buscó al Señor. Nehemías clamó al Señor, hermano, y creo que todos estamos, hermano, en medio de situaciones donde no nos queda más que clamar al Señor, hermano. Todos como iglesia, como familias, pasando por situaciones difíciles de salud, de economía, problemas diversos, hermano, que surgen, pareciera como que todo se junta, hermano. Es tiempo de clamar al Señor, hermano. Es tiempo de buscar al Señor, hermano. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios defiende nuestra causa porque estamos comprometidos con su causa, no importa adversario que se levante, no importa situación, hermano, que venga a nuestra vida. Seguiremos viendo las próximas semanas. Hay más detalles que ver ahí en el capítulo 4, hermano. La oposición siguió. Las batallas siguieron, hermano. No se acabaron las batallas. Pero Dios le dio gracia y sabiduría, hermano, a Nehemías, al pueblo, para seguir adelante. Muchas cosas más sucedieron, hermano. Pero escúcheme, el pueblo siguió adelante, hermano. El pueblo no se rajó. El pueblo siguió adelante, echándole ganas. Hermano, ¿cómo nos van estos últimos días? Hace poco alguien me mandaba un mensaje y me decía, pastor, cuando no llueve, llovizna. Ya no sé si es el tsunami, el huracán o qué, porque cuando no llueve, llovizna. Hermanos, a veces cuando no llueve, llovizna, ¿verdad? Ojalá y se viniera la lluvia literal, hermano. A veces parece que viene la lluvia de dificultades, de problemas, de situaciones difíciles, hermano, pero tenemos que seguir adelante. Nada ni nada nos debe detener, hermano. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos seguir rogando al Señor, confiando en el Señor, que Él nos dará la victoria y Él cumplirá sus propósitos. Vamos a orar, hermanos. Señor, le doy muchas gracias en